Buenos días, somos el equipo conformado por Abdiel Alfonso, Luis Marcelo, Emilio Alejandro y Félix Benjamín. Y este es nuestro video para el proyecto. La derivación implícita sirve para calcular la derivada en ecuaciones donde se es difícil despejar la variable dependiente para la solución o expresión deseada para una representación gráfica. Cuando y no está despejada en una ecuación, por ejemplo, xy más 1 igual a x al cuadrado por y más y al cuadrado, es cuando las variables están relacionadas implícitamente. Para calcular la derivada de y con respecto a x, se utiliza el procedimiento llamado derivación implícita. Para conseguir la derivación implícita, se recomiendan estos pasos. 1. Se utiliza la regla de derivación respecto a x de ambos lados de la ecuación. Al aplicar las reglas de derivación para y, siempre se debe utilizar la regla de la cadena, ya que y es una función de x. Junta los términos de y al lado izquierdo de la ecuación y todos los otros términos que no contienen y del lado derecho de la ecuación. La derivada puede ser expresada como dy entre dx, dxy o y con apóstrofe. Tome la derivada como factor común de la parte izquierda de la ecuación. Y, por último, despeje la derivada trasladando a dividir al lado derecho de la ecuación el factor que la acompaña. En el ejemplo número 1 haremos la derivación implícita del ejemplo y a la 3 más y a la 2 menos 5y menos x a la 2 igual a menos 4. En el primer espacio tenemos y a la 3, lo cual nos daría 3y a la 2, pero como es y, haremos una derivada aparte, lo cual sería y derivada. En el segundo caso haremos lo mismo, lo cual nos daría 2y a la y por y derivada. En el tercer caso haremos lo mismo, nos quedaría 5, pero agregaremos la y derivada. Y en el cuarto caso nos quedaría menos 2x. Y en el igual nos daría el menos 4, 0, que sería su derivada. Bueno, ahora dividiremos las partes donde sí tiene y derivada y en las cuales no tiene y derivada, lo cual pasaríamos el menos 2x como más 2x del otro lado donde estaba el 0. Ahora, del lado izquierdo factorizaremos la y derivada, lo cual nos daría y derivada por 3y a la 2 más 2y menos 5 igual a 2x. Ese que se está multiplicando se pasa dividiendo, por lo cual dejaríamos la y derivada de un solo lado sola. Lo que nos daría y derivada es igual a 2x entre 2y a la 2 más 2y menos 5. Ahora voy a explicar el segundo ejemplo que tenemos preparado para el tema de derivadas implícitas. La función que se nos pide derivar es x al cuadrado más xy más y a la quinta es igual a 3. El primer paso es derivar ambos lados de esta igualdad. Comenzando desde la izquierda, nuestro primer término es x al cuadrado. Para derivarlo, aplicamos la regla del exponente. Multiplicamos el coeficiente de la variable por la potencia. Aunque no se escribe, el coeficiente de x en este caso es 1. Entonces al multiplicar 1 por 2 tenemos 2 y escribimos este resultado como nuestro nuevo coeficiente. Después le restamos 1 al exponente, que en este caso siendo 2, 2 menos 1 es 1, por lo que ya no lo anotamos, pero sabemos que es 1. Después el siguiente término, xy. Para derivar esto, aplicamos la regla del producto. Anotamos el primero que es x y después multiplicando anotamos la derivada del segundo, que en este caso la derivada de y sería su coeficiente 1 por 1 del exponente. Queda 1 como nuevo coeficiente, y al restarle 1 al exponente queda exponente 0, y todo número elevado al 0 es igual a 1. Entonces la derivada de y quedaría como 1, pero debido a que acabamos de derivar la y, anotamos también la y'. Después ponemos un símbolo de más y ponemos el segundo que es y, y multiplicando a este la derivada del primero, que siendo x es coeficiente 1 por exponente 1 es igual a 1. Restamos 1 al exponente y nos queda 0.
Entonces x pasa a ser 1 y no la anotamos porque y por 1 es igual a y. Después derivamos y a la quinta, multiplicamos el coeficiente 1 por el exponente 5 y nos queda 5. Lo anotamos y al exponente 5 le restamos 1. Queda como exponente 4. Y por ser la variable y ponemos también multiplicando entonces al y'. Ahora, del lado derecho de la igualdad tenemos al 3, y por ser una constante sin una variable, entonces su derivada va a ser 0, y así terminamos la primera línea de nuestro procedimiento. Hasta aquí termina el cálculo diferencial, pero todavía queda simplificar y despejar para la y' para que quede en forma de función. Por tanto, vamos a aplicar nuestros conocimientos de álgebra. Pasamos el 2x al otro lado de la igualdad e invertimos su signo de positivo a negativo. Y también pasamos a la y igualmente de positiva a negativa, y así dejamos todos nuestros términos con y' del lado izquierdo. Pasamos a la tercera línea de nuestro procedimiento, en donde factorizamos el lado izquierdo para tener solo un y' y así simplificar. El lado derecho se mantiene igual. En la cuarta línea de nuestro procedimiento pasamos los términos que multiplican a y' del lado izquierdo al lado derecho. Pasan de multiplicar a dividir, siendo el denominador del término que ya teníamos de nuestro lado derecho, dejando así a la y' sola del lado izquierdo y concluyendo este problema de derivación implícita. En conclusión, aprender a trabajar con las derivadas implícitas es sumamente importante, ya que hemos visto con anterioridad los temas derivados por la regla de la potencia, la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena, en donde derivamos funciones de f de x o de y, pero este no es siempre el caso, ya que al modelar ecuaciones matemáticas para medir distintas tendencias basándonos en más de una variable, dicho modelo no siempre será sencillo o práctico de despejar para la variable que queremos. Por tanto, las derivadas implícitas nos permiten poder derivar estas ecuaciones que no están despejadas y obtener el resultado que deseamos. De igual manera, hacen el proceso de su despeje más sencillo y directo a través del término común y otras reglas del álgebra. Entonces, para saber resolver casos en los que nuestra función no esté despejada, o cuando sea más tardado o difícil despejarla, hacer derivación implícita derivando primero y después despejando nos ayudará mucho en este proceso, así como se basa en conocimientos que ya tenemos con las derivadas normales y el álgebra, pasando términos de un lado a otro y poniendo la y' en donde sea necesario para encontrar la función correcta al final de nuestro procedimiento.